El acta de la sesión 53 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y la de la sesión 54 ordinaria se pone a disposición de los señores y señoras diputadas. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, Juan Carlos. He recibido solamente un correo electrónico de la Dirección Nacional de Senades, mediante el cual hacen llegar las excusas por la inasistencia de su directora, señora Jimena Rivas, y a la vez informa que en su representación asistirá la jefa del Departamento de Defensoría de la Inclusión de este servicio, señora María Pilar Iturrieta, al frente, que está al frente suyo. Muy bien. Le acompaña también la señora Yael Corol del Senado también. Ya. Entonces, ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Nada? ¿Varios? ¿Tampoco? Ya. Entonces, la presente sesión tiene por objeto continuar con la discusión y votación de las indicaciones recaídas en el proyecto de ley de origen en moción y en segundo trámite constitucional que modifica la ley 20.422 para incorporar un marco regulatorio aplicable a quienes se dedican al cuidado de personas con discapacidad. El boletín 12.239-31. Al respecto, se ha cursado invitación a la directora nacional del Senadi, la señora Jimena Rivas, que se excusó, ¿cierto? Y a la presidenta de la asociación Yo Cuido, la señora Mariela Cerey, que viene entrando. Entonces, se encuentran presentes en representación de la Dirección Nacional del Senadi, la señora María Pilar Iturrieta, ¿sí?, jefa del Departamento de Defensoría y la Inclusión de este servicio, y la presidenta nacional, allá la señora, compañera de la señora. Entonces, tiene la palabra señora María Pilar. Sí. Sí. Gracias, presidente. Hoy día no cabe duda que estamos viviendo un momento distinto, histórico, y que las condiciones están a la vista, ¿no? Es muy complejo desconectarse de lo que está pasando al lado en este momento, lo que está pasando en la sala. Estamos discutiendo proyectos que son muy importantes. No obstante, este es un proyecto al que nosotros le tenemos mucho cariño y además queremos que avance como tiene que avanzar. Una de las propuestas, de hecho, mía hace ya 2 semanas, o le perdimos la cuenta a la semana, era poder volver a discutirlo bien, revisar las indicaciones con la organización, con ustedes, que también era para nosotros importante. Yo lo que le quería pedir, presidente, porque en la orden del día estábamos convocados también para votar. Yo no creo que están las condiciones para ello. Quizás siguiésemos solo discutiendo y revisando el proyecto y evitáramos poder votar hoy día. ¿Te parece, no? Eso, presidente. Sí, ¿sí de acuerdo? Sí, yo creo igual, porque lo que hicieron las indicaciones tampoco están, así que para no pasar la llevada. Sí, pero sí, son las condiciones. ¿de acuerdo? Tenemos 3 diputados. Ya. ¿Ya? ¿Estamos entonces? Ya. Estamos. Tiene la palabra entonces señora María Pilar Iturrieta. Bueno, muy buenas tardes a todos los diputados y diputadas presentes. En representación del Servicio Nacional de la Discapacidad, comparecemos hoy día a la Comisión de Desarrollo Social con el objeto de entregar nuestras apreciaciones y observaciones a las indicaciones que se han formulado en sala al proyecto de ley que busca establecer un marco regulatorio aplicable a quienes se dedican al cuidado de personas con discapacidad. En ese sentido, y Buenas tardes. ¿Problema para empezar? Sí, harto. Voy a esperar que se... Ah, ya. Sí. Tomen el asientito ahí atrás nomás para... Acomódense al tiro ahí. No creo que haya más... Ah, por... Ya. Ahora sí. Ahora sí. Como les decía, asistimos hoy en representación del Servicio Nacional de la Discapacidad para entregar nuestras apreciaciones y observaciones en relación a las indicaciones que se han formulado a este proyecto de ley referido a quienes se dedican al cuidado de personas con discapacidad. En relación a eso, bueno, comenzaré, ¿cierto?, dando nuestras observaciones a cada indicación. La primera indicación es formulada por la diputada Catalina del Real y se refiere, ¿cierto?, al artículo 1 de la ley 20.422 que regula el objeto
de esta ley, que se refiere específicamente a la inclusión social de personas con discapacidad. En el proyecto que fue aprobado por esta comisión se estimó procedente incorporar un inciso segundo que estableciera, que añadiera a este objeto reconocer y amparar a los cuidadores y cuidadoras. La indicación busca añadir, ¿cierto?, a este nuevo inciso la expresión de personas con discapacidad, cuestión que este servicio comparte por cuanto las modificaciones que se pretenden introducir a través de este proyecto de ley son precisamente a la ley 20.422, que es un cuerpo normativo que se refiere exclusivamente a las personas con discapacidad. Por lo tanto, consideramos que esta indicación guarda consonancia con el objeto original de esta ley, que es, como ya dije, personas con discapacidad, y por lo tanto, añadir esta frase permite acotar el objeto de la ley y hacerlo consonante con la disposición actualmente vigente en el artículo 1. Eso en relación a esta primera indicación. En segundo lugar, se formulan también indicaciones a la propuesta del artículo 4, que se refiere, ¿cierto?, al deber del Estado de promover políticas, planes, programas vinculados a la inclusión social y reconocimiento de derechos de personas con discapacidad. En ese sentido, la primera indicación que formula la diputada del Real a este artículo es una indicación meramente formal que tiene por objeto cambiar la redacción de la norma que se propone, por lo tanto no hay mayor incidencia con eso y tampoco objeciones por parte de este servicio u apreciaciones de fondo, porque es netamente formal. En segundo lugar, lo que se propone es incorporar, ¿cierto?, dentro de este nuevo inciso segundo, la palabra integral y nuevamente añadir la expresión para personas con discapacidad y sus cuidadores. En relación con estas indicaciones, el Servicio Nacional de la Discapacidad igualmente se manifiesta a favor, por cuanto lo que tiene que ver primero con la red de apoyo integral o red de que debe, el artículo se refiere, claro, a red de apoyo integral para personas con discapacidad y sus cuidadores, tiene la misma razón, es decir, circunscribir la nueva normativa al objeto de la ley, que es precisamente personas con discapacidad. Ese es el único fundamento, entendemos, de la indicación, y por lo tanto estamos de acuerdo con que se guarde esa coherencia. Por otra parte, se propone en el inciso tercero eliminar, ¿cierto?, la expresión o dependencia y además reemplazar una oración que ejecute el Estado por la expresión integral. En relación con esto, dos consideraciones. Primero, respecto de lo que es eliminar la expresión o dependencia, para el Servicio Nacional de la Discapacidad es una indicación atingente, procedente, por cuanto hablar de discapacidad y hablar de dependencia no son términos sinónimos, ¿ya? No todas las personas con discapacidad presentan dependencia, sino que esta puede variar según la naturaleza de la discapacidad, y por lo tanto creemos que es para evitar confusiones y evitar que en la práctica, ¿cierto?, se utilicen estos términos como sinónimos, es decir, discapacidad y dependencia, pero como términos sinónimos, consideramos que la indicación va en el sentido correcto para poder clarificar la utilización de estos términos. Para el Servicio Nacional de la Discapacidad es muy relevante poder hacer las distinciones de lo que es, por ejemplo, la expresión enfermedad, distinguirla de lo que es la discapacidad, y así también lo que es la dependencia de la discapacidad. Porque, como decía, no todas las personas con discapacidad tienen dependencia, y por lo tanto es importante hacer esa precisión. Y en relación a la segunda parte de la indicación, que tiene por objeto cambiar la expresión que ejecute el Estado por integral en lo que se refiere a la red de apoyo a que alude este inciso tercero, también nos parece una indicación de carácter más bien formal, con la que estamos de acuerdo, porque ya en el inciso anterior de este mismo artículo se habla de una red de apoyo integral. En este inciso tercero se habla de red de apoyo que ejecute el Estado, y luego
en el inciso 22 ter se vuelve a mencionar la red de apoyo integral. Entonces, con el objeto de guardar la debida coherencia en las expresiones que se crean y o que se utilizan a través de con este proyecto de ley, consideramos que es mejor mantener una única denominación para referirse a una misma idea, que es la red de apoyo integral. ¿Ya? Eso en relación con esa indicación. Respecto ahora del artículo 6, el proyecto... Sí. ¿Está encendido el micrófono? Parece que no. No. Ahí sí. Ahí sí. Oh, ya. Pero sigo nomás. Ya. Todo de nuevo. Respecto del artículo 6, las modificaciones que se introducen por el proyecto de ley dicen relación con dos definiciones que contempla esta norma: la definición de cuidador o cuidadora y la definición de dependencia. En relación con eso y respecto de la definición de cuidador o cuidadora, la indicación que realiza la diputada varias indicaciones. La primera tiene que ver con eliminar dentro de la definición propuesta por la comisión la expresión apoyo. Y eso se entiende que tiene por objeto, desde nuestro punto de vista, y lo compartimos, que es guardar consonancia con la definición de servicios de apoyo que contempla este mismo artículo, pero en el literal C. Por cuanto los servicios de apoyo, de acuerdo a la ley 20.422, son, o más bien comprenden, prestaciones de asistencia, intermediación o cuidado. Y de esta manera entonces podemos decir que entre el servicio de apoyo y el servicio o la prestación de cuidado existe una relación de género a especie. Por lo tanto, para no confundir el género con la especie, se comparte la eliminación de esta expresión apoyo dentro de lo que es la definición de cuidador o cuidadora. En segundo lugar, la diputada del Real también incorpora como indicación restablecer dentro de la definición de cuidador o cuidadora la expresión en el entorno del hogar. La definición actual de cuidador o cuidadora que contempla la ley 20.422 circunscribe el cuidado como servicio de apoyo al entorno del hogar, a la realización de actividades de la vida diaria en el entorno del hogar. La propuesta que hace la comisión es eliminar la expresión entorno del hogar y acá la indicación propone el restablecimiento. En este sentido, el Servicio Nacional de la Discapacidad lo que quiere manifestar es que con el objeto, ¿cierto?, de mantener la clara distinción entre lo que es el servicio de apoyo y los cuidados en esta relación de género-especie, considera relevante incorporar, ¿cierto?, o reincorporar esta expresión. Y en el evento de que eso no se haga, resulta importante, porque también comprendemos, ¿cierto?, que desde quienes realizan labores de cuidado en la vida cotidiana, entendemos que sus labores puedan exceder, ¿cierto?, en la realidad lo que es el entorno del hogar y abarcar otros entornos de la vida cotidiana de la persona. Pero en ese sentido, si es que eso se mantiene, es importante ahí clarificar en qué relación va a quedar el cuidador o cuidadora con quien presta servicios de apoyo, ¿ya? Porque la definición de servicios de apoyo, como les decía, es la que comprende a la fecha los distintos entornos en que la persona con discapacidad puede desenvolverse más allá del entorno del hogar. Y luego, al definir cuidador, lo circunscribe al entorno del hogar, ¿ya? Por lo tanto, si en esta propuesta no hacemos esa distinción, y estoy pensando para efectos prácticos de lo que implica actualmente el Registro Nacional de la Discapacidad, que además de inscribir a las personas con discapacidad, la ley mandata que se inscriba a quienes brindan servicios de apoyo, y no solo cuidadores, y no solo los servicios de cuidado, es importante ahí que se clarifique en qué rol o situación quedan los cuidadores y cuidadoras respecto de los restantes servicios de apoyo, o si
ese cuidador va a ser considerado como la única figura que puede prestar servicios de apoyo, cuestión que en la práctica no es lo que ocurre a la fecha. ¿Ya? Esa es la prevención que nosotros queremos hacer hoy día en torno a esa indicación. ¿Ya? Por otra parte, también dentro de esta definición, se utiliza en la normativa propuesta por la Comisión la expresión personas en situación de discapacidad. Y lo que se propone en la indicación es cambiar esa expresión por personas con discapacidad, lo que también a este servicio le parece procedente por cuanto se ajusta a la terminología que utiliza tanto la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como también la Ley 20.422 que se refiere a personas con discapacidad, eliminando entonces las expresiones en situación de, ¿ya? Solamente para guardar una coherencia con la terminología internacional y nacional vigente. Además, también dentro de esta definición se propone por la diputada añadir, ¿cierto?, luego de la expresión personas con discapacidad, la expresión que presenten dependencia, ¿ya? Porque el objeto, como decíamos, de la ley es precisamente abarcar lo que es discapacidad y dependencia, y en ese sentido, y como ya lo habíamos señalado, para nosotros es muy importante que se pueda distinguir la discapacidad de la dependencia, porque no son términos sinónimos, ¿ya? Discapacidad no necesariamente conlleva la dependencia, y eso es lo que a nosotros nos importa que quede claro en la redacción de este proyecto de ley. Con respecto ya a la definición de dependencia, que también se propone modificar en el proyecto, disculpen, me salté una indicación referida a la definición de dependencia que tiene que ver con eliminar la expresión sufriendo un mayor riesgo de desmedro sobre su salud física y mental. Entendemos, ¿cierto?, que en la realidad, efectivamente, las labores de cuidado implican importantes consecuencias para el desenvolvimiento de la vida diaria, ¿cierto?, y de la realización de las actividades, tanto para la persona que recibe estos cuidados como para la persona que los realiza. Y efectivamente muchas de esas consecuencias tienen connotaciones negativas o de carencias o de dificultades. Pero también para este servicio es muy relevante dejar de utilizar expresiones que puedan ser consideradas peyorativas o estigmatizantes o que asocien la discapacidad con una carga negativa. Por lo mismo, también se está de acuerdo con esta indicación que busca eliminar esta expresión de sufrir un mayor riesgo por la realización de esas actividades, lo que no significa que no se reconozca que eso ocurre, sino que en términos de lenguaje se busca que dejar de utilizar estas connotaciones negativas como el padecer la discapacidad, sufrir la discapacidad, etc. ¿Ya? Y a eso creemos que apunta la indicación y por lo tanto también estamos de acuerdo con lo que se sugiere. Ahora sí, en relación a la nueva definición de dependencia, la diputada sugiere eliminar las expresiones neuropsicológica y psíquica. Y también para este servicio se comparte la indicación propuesta con el objeto de que la definición de dependencia, al hacer referencia a las causas de la discapacidad, guarde consonancia con la actual definición de discapacidad que contiene el artículo 5 de la Ley 20.422, que se refiere a que la discapacidad puede tener una causa física, sensorial o mental, ¿ya? Que son causas que se recogen en la definición de dependencia que propone la Comisión
y que por lo tanto, para poder guardar esta coherencia con esa definición legal del artículo 5º que no se modifica, no considerar estas expresiones neuropsicológica y la otra era neuropsicológica y psíquica, ¿ya? Solamente con el objeto de que guarde coherencia con la definición de discapacidad del artículo 5º. Por lo tanto, también nos parece que es una indicación procedente. Ahora bien, en relación al nuevo título tercero, al párrafo tercero que se incorpora al título tercero de esta ley, referido, ¿cierto?, a la protección, y a la incorporación de dos nuevos artículos, 22 bis y 22 ter, también se realizan una serie de indicaciones. En primer lugar, la diputada del Real propone reemplazar la redacción propuesta por la Comisión del artículo 22 por una nueva redacción que, a nuestro juicio, también se condice, ¿cierto?, con las terminologías que utiliza actualmente la ley 20.422, en el sentido de que los servicios de apoyo comprenden las prestaciones de asistencia, intermediación y cuidado, y por lo tanto es importante mantener también esa coherencia con la redacción de la ley. Por otro lado, reconocer, y también en el mismo sentido, de que no todas las personas con discapacidad requieren prestaciones de cuidado o servicios de cuidado, y por lo tanto añadir una frase que diga en la medida o cuando así ellas lo requieran. Nos parece que es importante porque refuerza esta diferencia. Y lo que nos parece también importante es que dentro del artículo que acá se propone, se reconoce que los servicios de cuidado pueden ser brindados, o las prestaciones de cuidado pueden ser brindadas por los familiares, ¿cierto?, por personas que tengan un vínculo o nexo con la persona con discapacidad, o bien por terceros que se dedican a esas labores. Con eso estamos completamente de acuerdo, pero creemos que también es importante reconocer como sujeto que puede prestar estos servicios a la comunidad, ¿ya?, para efectos de fortalecer las redes comunitarias que se pueden ir instalando a nivel municipal, comunal, territorial, para brindar este tipo de servicios, ¿ya? Por lo tanto, nos parece importante y necesario reconocer también la participación de la comunidad en la prestación de servicios de apoyo. Y solamente recordar que no se contempla dentro de esta norma, solamente para efectos de complementar, que el actual artículo 12 de la ley reconoce también al Estado como prestador de servicios de apoyo, cuidado, de acuerdo a ciertos criterios que están establecidos también en la ley, y que son el grado de dependencia y el nivel socioeconómico que tenga la persona. Por lo tanto, en términos generales, con esta nueva redacción que se propone al artículo 22 bis, también estamos de acuerdo por las consideraciones que he señalado. En relación ahora al artículo 22 ter, que consagra diversos derechos a las personas que ejercen labores de cuidado, también se realizan diversas indicaciones. La primera busca reemplazar, ¿cierto?, en el inciso primero del artículo 22 ter, la expresión "se dediquen al apoyo y asistencia de personas con discapacidad o dependencia", por la siguiente: no perciban remuneración por las labores de esta naturaleza que desempeñan. En relación con esta indicación, el servicio también la considera pertinente. Primero, porque es redundante volver a decir, ¿cierto?, que los cuidadores se dedican al apoyo y asistencia de personas con discapacidad o dependencia, porque eso ya queda consagrado en la definición de cuidador que está propuesta. Por lo tanto, es solamente un alcance formal para que la redacción quede más clara y evitar tanta palabra. Y en segundo lugar, con respecto al tema de la remuneración, creemos que también es una indicación pertinente, por cuanto todo lo que es
el servicio, las prestaciones de cuidado tienen realidades muy diversas, ¿ya? No es una única prestación de cuidado que se pueda caracterizar de una sola manera, porque no es lo mismo cuando nosotros pensamos y queremos regular las labores de cuidado que por regla general se realizan en un contexto doméstico de manera informal, sin reconocimiento, de aquellas que se realizan con un carácter más profesionalizado, por así decirlo, o de manera más formal. Es perfectamente factible que alguna persona que tenga la formación adecuada, ¿cierto?, para eso, pueda decidir trabajar brindando servicios de apoyo y en ese contexto, perdón, servicios de cuidado, y en ese contexto debiera, ¿cierto?, mediar o un contrato de trabajo o alguna formalidad, claro, que le permita a esta persona, ¿cierto?, regular la labor que desempeña. Eso no ocurre necesariamente con las labores de cuidado que se realizan en el contexto doméstico y por lo tanto este reconocimiento de derechos nos parece que es importante y prioritario poder reconocerlo a ese tipo de cuidado, ya que también ha estado más invisibilizado hasta la fecha. Eso con respecto a esa indicación. Luego, el diputado Undurraga, dentro de este mismo artículo, dentro del mismo inciso primero del artículo 22 ter, propone sustituir la frase, claro, que señala que las personas que se dedican al cuidado de personas con discapacidad serán titulares de los siguientes derechos y luego viene el listado. Lo que propone acá el diputado es reemplazar la frase que alude a la titularidad de los derechos por el Estado propenderá dentro de sus posibilidades a asegurarles. Y en este sentido, creemos que la intención eventual, ¿cierto?, del diputado fue eventualmente salvar quizás el proyecto de ley de alguna crítica o no sé, reclamo de inconstitucionalidad, porque el reconocimiento de derechos necesariamente tiene que estar aparejado al reconocimiento también de recursos que permitan no solo el reconocimiento, sino que también la operativización de esos derechos, claro, para efectos de garantizar su efectivo ejercicio. ¿Ya? Por eso creemos que a eso apunta esa indicación. Luego, el mismo diputado sí. Lo que pasa es que nosotros como un servicio que forma parte del Estado no podemos desconocer que efectivamente, bueno, por temas de convenciones internacionales y de normativa, ¿cierto?, el Estado efectivamente ha adquirido obligaciones en el ámbito de la discapacidad y que alcanzan no solo a las personas con discapacidad, sino que también a sus familiares y a quienes eventualmente realizan labores de cuidado. El tema que está ahí es que para hacer operativos esos derechos, efectivamente se requieren recursos asociados que permitan dotar de mayores garantías a ese reconocimiento. No basta con el solo reconocimiento. Y por lo tanto ese es un punto que creo que es muy relevante de tener en cuenta para efectos de que no sea solo una declaración. La pregunta es entonces si es pertinente o no, es que no queda claro la postura. Porque como hizo alusión a la indicación de la diputada Real, que era pertinente, mi pregunta es si entonces la otra no es pertinente, nada más. Yo, o sea, creo... ya. No me había dado cuenta. Creo que sí es una indicación pertinente porque reconoce, ¿cierto?, o apunta a esto que le estoy señalando, en el sentido de que no basta con un reconocimiento de derechos, sino que también, o más bien, claro, no basta con un reconocimiento de derechos porque la operativización de esos derechos supone necesariamente recursos y por lo mismo se establece que el Estado propenderá dentro de sus posibilidades, se entiende, dentro de los recursos, ¿cierto?, a asegurar tales derechos.
Sí. Diputada, ¿tienen que pedir la palabra? Diputada. Gracias, presidente. Sí, yo sobre el mismo punto, lo que pasa es que cuando dice el Estado se hará responsable dentro de sus posibilidades, conocemos cómo funciona el Estado y nos hemos dado cuenta de que cada vez que uno va al Estado a decirle, oiga, necesito, no hay recursos. Entonces, desde ahí, ¿qué es lo que sugieren? Porque sabemos que no podemos presentar indicaciones que son inadmisibles, pero también nos preocupa en el fondo, entonces, cómo se lleva hacia adelante esa indicación, porque tendríamos, o sea, yo por lo menos cuando dice posiblemente, no, yo prefiero dar un pasito más allá y ver cuáles son las reales posibilidades. Efectivamente, ocurre que dentro de los derechos que se reconocen en este mismo artículo, se aluden a diversos ámbitos. Por ejemplo, se reconoce el derecho a atención preferente en el ámbito de salud, se reconocen también derechos en el ámbito laboral, y eso necesariamente implica, para efectos del Estado, ¿cierto?, concertar y conocer la disposición presupuestaria que tienen también las carteras encargadas de la operativización y reconocimiento efectivo de esos derechos. Nosotros como Servicio Nacional de la Discapacidad no podemos desconocer esa circunstancia porque efectivamente formamos parte y somos un organismo estatal cuyo presupuesto además está condicionado por una ley que se vota año a año y por lo tanto el trabajo, ¿cierto?, siempre está priorizado en ciertos ámbitos. Acá hay derechos que exceden también de lo que es la órbita de competencia del servicio porque tienen que ver o abordan temáticas sectoriales y por lo tanto también sería necesario conocer la opinión de esas carteras en ese sentido. Salud, trabajo, por ejemplo. Nosotros lo que podemos señalar es que efectivamente el reconocimiento, y es algo que no podemos desconocer, que el reconocimiento de derechos, si bien es un paso, porque así se hace, por ejemplo, cuando se ratifican tratados internacionales, ¿cierto? Están reconociendo derechos, eso es indudable, o cuando se dictan normativas en consonancia con esos tratados internacionales, se hace un reconocimiento de derechos, pero el ejercicio, la operativización de esos derechos muchas veces queda condicionada a la existencia de recursos. Y desde el Servicio Nacional de la Discapacidad, a través de la indicación que aquí se hace, creemos que esta indicación apunta así al reconocimiento de esa realidad. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que no me queda muy claro porque viene el enunciado de derechos. De hecho, fue como la indicación del diputado Undurraga, se adelanta al enunciado de derechos, poniéndose, diría yo, el parche antelería de no ser capaz del Estado de hacerse cargo de esa numeración de derechos. Entonces, por eso, y comparto la mirada de la diputada Olivera, es partir diciendo, mira, el Estado tiene que consagrar el derecho a la salud, a tener una buena calidad de vida que les permita responder a las exigencias propias de sus labores, propiciar la recreación y el autocuidado, etcétera, etcétera, y varios más, a tener oportunidades en materia económica, cultural, social, educacional y laboral. Todo eso, que ya está anunciado, que ya lo contempla la ley, lo que hace esta indicación es decir, sí, pero en la medida de lo posible. Eso nos suena bien familiar acá, ¿no?, en Chile. Entonces, ¿cómo al Estado le va a parecer pertinente? Esa es mi inquietud, por eso pregunté. ¿Cómo al Estado le va a parecer pertinente ponerse el parche antelería de una obligación que tiene de consagrar derechos? Entonces, como muy raro, porque distinto diríamos es que en el presupuesto no podemos asegurar, no sé, algunos de estos derechos que se han planteado aquí, pero estimar que en una ley nos adelantemos a la posibilidad de que no lo podamos cumplir es bastante raro, ¿no? Yo creo que si fuese así, entonces en todas las leyes debería existir la posibilidad de que el Estado no está en condiciones de cumplir porque va a hacer todo lo posible por resguardar ese derecho.
Por eso creo que más allá de ser realista en términos de que a lo mejor no estarían las condiciones, que el Estado no funciona bien, que a lo mejor el servicio, etcétera, todas esas explicaciones que tienen que ver más bien con el funcionamiento, no sé si es necesario que quede incorporada esa disculpa adelantada del Estado por no hacer la pega. Es como raro, ¿no? Entonces por eso lo planteo. Creo que, o sea, yo al menos no comparto esa indicación. Creo que es de verdad sacarle el poto a la jeringa, y disculpe la expresión, de la obligación que tiene el Estado de resguardar esos derechos. Eso. Diego, y de ahí dejemos las preguntas para el final para que avancemos. Sí, bueno, saludar a las cuidadoras. Respecto de la indicación, claro, es usual que permanentemente estemos como en un clivaje, en una dicotomía entre el aseguramiento y garantizar derechos y el propender a o construir las las condiciones para tratar de garantizar. El derecho constitucional es bien común ese clivaje, porque hay una interpretación bien, lo digo objetivamente, bien maliciosa de lo que es el principio de la subsidiariedad del Estado de Chile. Un principio que ha estado permanentemente cuestionado, porque en el extranjero subsidiariedad significa una cuestión totalmente distinta a la que en Chile se entiende por subsidiariedad. No obstante, el artículo 5 de la Constitución incorpora los tratados de derechos humanos dentro del ordenamiento jurídico. Por tanto, a la luz de la interpretación sistemática de las normas, no hay ningún problema con considerar la indicación anterior cuando se habla de titulares de siguientes derechos, con efectivamente el artículo 5 de la Constitución, que incorpora las normas de tratado internacional, particularmente de los derechos de la discapacidad, firmado por el Estado de Chile en el año 2008. Entonces, si uno hace una consonancia entre aquellos elementos, en nada finalmente este proyecto perjudica incluso el principio de subsidiariedad planteado por quienes son legítimamente un poco más conservadores al tratar la titularidad de derechos. Creo que en ese sentido la indicación del diputado Undurraga, precisamente en términos de espíritu, quizás altera un poquito la iniciativa legislativa de las cuidadoras, pero legítimamente, claro, hay una interpretación. Ahora, creo que en este caso en particular, cuando tratamos de colocar con este proyecto, relevar el derecho de las cuidadoras en función del tratado internacional, correspondería dejarlo como ella lo habían propuesto anteriormente. Eso. Al final para avanzar. Perfecto. Continúo entonces con las siguientes indicaciones. Ya. En relación a, bueno, ya al listado, ¿cierto?, de derechos que se consagra en este proyecto de ley, hay una indicación, ¿cierto?, también del diputado Undurraga, que plantea sustituir la oración a tener una buena calidad de vida que les permita responder a las exigencias propias de sus labores como cuidadoras y cuidadores, propiciando su recreación y autocuidado. Lo que se sugiere acá es reemplazar esa expresión por contar con las facilidades necesarias que les permita responder a las exigencias propias de sus labores como cuidadoras y cuidadores, y que amparen su derecho a gozar de. En relación a esta indicación, creemos que se relaciona un poco con lo que veníamos conversando y con lo que plantea el diputado en la indicación anterior. Pero además, nosotros como servicio efectivamente creemos que es relevante poder resaltar, ¿cierto?, el derecho a tener una buena calidad de vida para responder a las exigencias propias de lo que supone la labor de cuidado, pero creemos que la redacción no es del todo conveniente. O sea, como el derecho a una buena calidad de vida nos parece un tanto difuso. Quizás podría plantearse, porque la buena calidad de vida puede ser, además de difuso, un concepto bastante subjetivo también. Entonces ahí podría quizás
plantearse una redacción como la sugerida, en el sentido de que contar, ¿cierto?, con la facilidad. Creemos que la redacción sugerida permite concretizar más lo que se está buscando. Es como, a eso creemos que apunta la indicación, y nos parece importante, o sea, necesario, creo, de poder dar un mayor contenido al derecho que se busca reconocer. El derecho a una buena calidad de vida, nos parece que la expresión es muy difusa y muy subjetiva. Eso en relación con esa indicación. ¿Continúo? ¿Sí? ¿Sí? Ya. En el numeral 2, en el derecho que se consagra en el número 2, que se refiere a que la autoridad competente propenda la creación de una red de apoyo integral en la que intervengan especialistas, etcétera, además de velar por el derecho de atención prioritaria en la salud primaria. Aquí existen también dos indicaciones. Primero, de la diputada del Real, que busca cambiar las expresiones que se refieren a los especialistas que tienen que integrar esta red por una expresión vinculada con el objeto de la red. Y en ese sentido creemos que es una indicación que nos parece positiva, por cuanto si se quiere buscar acá la consagración de una red de apoyo integral, más que los profesionales que la integran, que por cierto que es algo relevante, pero también creemos que si estamos hablando de un marco normativo, porque luego los profesionales pueden ser incluso definidos a otros niveles de norma, si estamos hablando de un marco normativo legal, creemos que es más relevante consagrar el objeto de esa red para que quede clarificado para qué se está consagrando su existencia, para qué se está creando la misma. Y en ese sentido, que propenda, ¿cierto?, que se propenda crear una red con la finalidad, ¿cierto?, de brindar a los cuidadores la contención y el apoyo, creemos que es algo que le da mayor consistencia a la norma y al derecho que se pretende consagrar. Respecto de la indicación que hace el diputado Undurraga en relación al derecho de atención, en relación a eliminar de este numeral el reconocimiento del derecho de atención prioritaria en la salud primaria. A ver, ¿qué ocurre en relación con este derecho? Efectivamente, consideramos que es muy relevante reconocerlo, porque así ya se ha hecho respecto de las personas con discapacidad y de las personas mayores en una ley recientemente publicada en julio de este año, ya que es la ley 21.168, y creemos que, claro, este reconocimiento va en consonancia con esa normativa. La salvedad está en que esta ley que ya fue publicada modifica la ley 20.584, que regula los derechos y deberes que las personas tienen respecto a sus atenciones en el ámbito de la salud. No modifica, y por lo tanto todo lo referente a esa ley, así como el reglamento que se tiene que dictar para hacerla operativa, que es el derecho de atención preferente en salud, está radicado en el Ministerio de Salud, ¿ya? Y por ende, pensamos que una buena alternativa, ¿cierto?, sería también dar continuidad a este proyecto. Hay un proyecto de ley, además, en actual tramitación, que precisamente busca reconocer el derecho a atención preferente en salud para cuidadores, que actualmente está en el Senado y que es de una redacción bastante similar, por no decir exactamente igual, a la de la ley recientemente aprobada para personas con discapacidad y personas mayores. Y eso está circunscrito, como les decía, al ámbito de salud. ¿Cómo? Es que como que siento que se rió, y lógico que es igual si o sea, la persona con discapacidad o dependencia no va sola al consultorio. Disculpe, para que no formemos diálogo. No, pero no me toca a usted. No me reí en ningún caso de eso. Okay. Quizás fue una expresión nomás, pero le doy la excusa si la incomodé, pero no tenía, ni siquiera me di cuenta. Como les comentaba, es un proyecto de ley que en su articulado es bastante similar a la ley que ya entró en vigencia en julio de este año.
eso con respecto a este numeral. En tercer lugar, no, el tercer derecho no tiene indicaciones. El cuarto derecho, que se reconoce a un trabajo flexible sin reducción de sueldo y a contar con apoyo de acceso al mercado laboral. El diputado Undurraga también sugiere reemplazar este derecho, ¿cierto?, por una nueva redacción que señale a los derechos laborales en los mismos términos que todo trabajador dependiente. Y en este caso, específicamente, en relación a la indicación, entendemos que también es una materia más propia, claro, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sin perjuicio de desconocer, y aquí también entramos en la necesidad de distinguir la distinta naturaleza, por así decirlo, las distintas condiciones en que se brindan las labores de cuidado, porque por una parte, efectivamente existe, como les había mencionado, las labores de cuidado que se dan en un contexto doméstico de manera más bien informal versus aquellas labores de cuidado que se dan en un contexto formal cuando alguna persona, ¿cierto?, elige voluntariamente hacer de eso su profesión, su oficio, etcétera. Por lo tanto, ahí también es importante dilucidar, ¿cierto?, a qué se apunta con el reconocimiento de este derecho, que sin duda en el ámbito laboral es un tema bastante sensible en lo que tiene que ver con las labores de cuidado y que, por cierto, es necesario regular. Y por último, en relación al número 5, a contar con subsidios y apoyo económico de diversa índole para que la cuidadora o cuidador que no pueda trabajar o lo haga en menor medida en atención a la labor a sus propias labores de cuidado, existe la indicación del diputado Undurraga de eliminar, ¿cierto?, el numeral. Y en este sentido, y también de manera bastante similar a lo que ya he señalado, como Servicio Nacional de la Discapacidad creemos que una norma de esta naturaleza es relevante y es importante cuando estamos hablando de labores de cuidado, precisamente en lo que tiene que ver con estas labores que no son reconocidas, que están invisibilizadas, que se dan en un contexto de informalidad, pero que efectivamente, y también es algo que no podemos desconocer, para poder consagrar eso, se requieren necesariamente recursos. Eso es en relación a las indicaciones que se han presentado. Quedo atenta a cualquier duda o comentario. Okay. Muchas gracias. Mire, les recuerdo que estas exposiciones son para que nosotros tomemos la decisión finalmente de cómo vamos a votar. Independientemente de que estemos de acuerdo o no con la explicación, me gustaría que si vamos a opinar sea de dudas, porque al final no tenemos que convencerle a ellos de lo que creemos nosotros, porque eso es su opinión. O sea, eso es lo que creo yo, para poder acotar bien la discusión, ¿entiendes? Porque después ellas van a dar también su opinión, en la que en algunas están de acuerdo y en otras no, y después, de acuerdo a toda esa información, nosotros vamos a tomar una decisión. Por eso es que acotaría la discusión a las dudas. ¿Alguna duda? Diputada Olivera. Sí, la única, no sé si duda, pero cuando habló del trabajo flexible y hace la distinción entre profesionales y no profesionales, no sé, a lo mejor estoy equivocada, pero yo creo que este proyecto no va dirigido a personas profesionales que se dedican al cuidado de personas. Estamos hablando de mamás, papás, de tías, de abuelas, abuelitos, que se dedican a cuidar a familiares. Entonces, desde ahí creo que es importante hacer esa distinción, que no estamos, es lo que creo, o sea, a lo mejor estoy equivocada, entonces me gustaría si me pueden aclarar ese punto, porque por lo menos yo lo que veo acá es que no, pues que son personas que se dedican al cuidado de un familiar, que no están bajo un contrato de trabajo, que no reciben remuneración, por lo tanto creo que es importante tener claro ese punto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, presidente, una consulta que conversando con
mi asesora, si pudiera explicar nuevamente el por qué es necesario sacar en la indicación 6 el concepto de apoyo y de cómo esto se articula con la argumentación que habría dado sobre servicios de apoyo. Eso. ¿Otra pregunta? ¿Diputada? ¿No? Ya. Tiene la palabra señora María. En relación a la primera... Tiene que prender el... ¿Se prendió ahí? Sí. Ya. En relación a la primera observación, el proyecto de ley efectivamente, o a mi juicio quizás no clarifica del todo al tipo de cuidador o cuidadora que pretende regular. Y creemos que es importante, si está enfocado, por ejemplo, a los cuidados que se dan como en este contexto de mayor informalidad, por así decirlo. Por eso señalábamos, por ejemplo, que la indicación que busca incorporar la expresión que no perciban remuneración por las labores de esta naturaleza que realizan, nos hace sentido si estamos pensando en labores de cuidado que apuntan a lo que usted señaló, diputada. ¿Ya? Ahora, sin perjuicio de eso, todo lo que tiene que ver con la normativa de trabajo, aun cuando sea, independientemente de las labores de cuidado que se busquen regular, es importante también hacerlo en consonancia con la actual normativa vigente en el ámbito laboral. O bien, si es que resulta procedente, introducir también las modificaciones legales que se requieran en esos cuerpos normativos para hacerlo coincidente y no solo en esta ley, en lo que tiene que ver al ámbito laboral. Y en relación a los servicios de apoyo, que es, ¿me pueden decir, por favor, repetir la indicación? Que desordené todos mis papeles, pero... La página 5. La página 5, ¿la tienes ahí un poco a mano, Yael? La indicación que señala, porque ahí me voy a acordar, ¿qué señala la indicación? Respecto de eliminar apoyo dentro del concepto de cuidadoras. Y usted hizo una relación de que hay una relación de género y especie entre servicios de apoyo y que eso infringiría entonces... Más que infringir, no es infringir, solamente lo que nosotros estamos señalando que efectivamente la ley define los servicios de apoyo como, o más bien señala en esta definición que los servicios de apoyo comprenden las labores de intermediación, asistencia o cuidado. Y por lo tanto, a nuestro juicio, existiría una relación de género-especie entre lo que es los servicios de apoyo y los cuidados, ¿ya? Los cuidados serían un tipo o una especie de servicios de apoyo. Por lo tanto, en esas definiciones vendría a ser redundante incluir las expresiones apoyo porque se estaría confundiendo con el género al final. A eso apunta. Pero no es una infracción normativa, o sea, es solamente como una precisión, considerando la definición legal. Diputada Gracias, presidente. Yo no tuve la discusión inicial de este proyecto, llegué después a esta comisión, de hecho reemplazo del diputado Ibáñez. Pero conociendo la realidad de las cuidadoras, hay muchos aspectos de esta iniciativa que siento que se queda un poco corta, ¿no?, en relación a la realidad que ellas viven, porque efectivamente mirada desde la ley de discapacidad, desde el SENADI, tiene una mirada acotada y es legítima, ¿no? Pero lo hablábamos en la última sesión de la comisión, perdón, no existiría como pregunta, ¿no?, la posibilidad al Ejecutivo a través de la SENADI, más allá de contarnos qué le parece cada una de las indicaciones, proponer algunas redacciones en relación a aquellos párrafos que no quedan muy claros
el sentido del proyecto de ley desde el punto de vista de ustedes, porque lo que ha hecho, obviamente, que es seguramente lo que se le pidió que hiciera, es analizar las indicaciones que hay. Pero mi pregunta es, ¿existe la posibilidad que ustedes pudiesen proponer algunas indicaciones que vayan obviamente en la línea de mejorar el proyecto a nosotros y a nosotras, que componemos esta comisión, que de hecho postergamos la votación la semana antepasada y ahora nuevamente, porque nos interesa que lo que salga de esto, sobre todo por el entusiasmo y el empeño que le han puesto la organización, y además ya pasó por sala, volvió, o sea, ha costado un poquito que salga esto bien. ¿Hay alguna posibilidad de que ustedes pudiesen comprometerse como ejecutivo a hacer llegar una propuesta de indicaciones a alguna de las cosas que desde nuestro punto de vista no quedan muy claras? Eso, nada más. Tiene la palabra. ¿Cuál es su nombre? Andrea Martínez. Vengo toda la semana y Sí, que... todavía no se acuerda. Presidente, no solo una pregunta de desconocimiento legislativo. Si el proyecto de ley viene de sala, ¿está la facultad para hacer nuevas indicaciones o solamente se tienen que aprobar o rechazar las ya presentadas? ¿Se puede presentar nuevas indicaciones? Sí, lo que pasa es que no, para facilitar, el trabajo de los parlamentarios, que se fija un plazo para presentar indicaciones y que estén todas comparadas. Pero, de hecho, suele ocurrir que durante el debate se presentan nuevas indicaciones. Aunque venga de sala. Sí. Ya, perfecto. Es que lo que puede hacer el Ejecutivo es enviar una minuta donde no presentarlas como Ejecutivo, sino que plantear una minuta que trabajaba entre el Ministerio y el Senadi, que explicite alternativas de reacción o bien para que ustedes la puedan hacer suya si es que los comentarios técnicos de Senadi les parecen pertinentes. Me parece que es necesario. Sí. Ya. Sí. Añadir algo. Claro, nosotros como hoy día se iban a votar las indicaciones, veníamos como indicación por indicación para acompañar, ¿cierto?, la votación y poder dar nuestra opinión en relación a cada una de las indicaciones formuladas. Y efectivamente, como señala Andrea, podemos presentar esa minuta porque de hecho en otros proyectos de ley así lo hemos hecho con esta misma comisión. Ok. Entonces, ¿sí? Sí, sería solo por un tema de redacción de lo que hay hoy día, ¿verdad? Porque acá nos acompañan las cuidadoras, igual es importante que ellas también participen de esa redacción. Claro. Muy bien. Entonces, La propuesta en función de lo que también sí. puedan recoger acá. Intermedio, presidente, o sea, lo que se compromete hoy día el Ejecutivo es enviar una minuta de carácter técnico legislativo, digamos, que puede ser discutida por usted, obviamente luego de haber escuchado a la opinión de las cuidadoras, y que ustedes verán si se puede, si la adoptan como suya en términos de sacar de ahí alguna redacción para convertirla en indicación, pero claro, solamente un insumo técnico legislativo en aras de mejorar el proyecto. Ok, muy bien. Muchas gracias entonces, señora María Pilar Iturrieta. Dejamos entonces, le damos ahí un espacio para que pueda, a la agrupación Yo Cuido, a la señora Mariela Cerey, ¿cierto? ¿Quién es Mariela Cerey? ¿Usted? Acompañada de la señora Paola Olivares y Victoria Orellana. ¿Ya? ¿También ahí? Pero se pueden colocar un poquito más al medio, ¿no? Se puede, si quiere se queda a escuchar, si no, queda liberada por si para que ella se coloque más al centro, poderla mirar aquí, por favor. Tiene la palabra señora Mariela. ¿Va a empezar tú con la introducción? ¿Quién va a empezar? Cortito. ¿Cómo se llama ella? Victoria. Tiene la palabra señora Victoria.
Bien, bueno, agradecer que nos hayan invitado, que nuestra opinión esté aquí presente. Nosotros analizamos punto por punto también cada una de las indicaciones, traemos nuestras observaciones. Obviamente nosotros no tenemos especialidad en leyes ni nada, entonces nuestra observación va principalmente apuntada a lo que nosotros vivimos, que entendemos que es, cuando hablamos del espíritu de la ley, eso es lo que nosotros queremos observar y comentar. Hay varias acotaciones que nos parecen atingentes y consideramos que son válidas, y hay algunas con las que no estamos de acuerdo, entonces quisiéramos centrarnos más que nada en las que discrepamos para poder argumentar. Eso sería. ¿Aló? ¿Se escucha ahí? Sí. Ya. Bueno, yo voy a partir con un pequeño discurso. Lo que sentí, ¿ya?, es que cuando llegamos está como todo tan claro que no sé qué hacemos acá, la verdad. Como que así lo sentí en un principio, ¿ya? Y quiero manifestar que las familias que cuidan a personas dependientes y las personas con discapacidad no están contentas en este momento. No nos sirve un servicio. Nosotros lo que necesitamos es un ministerio, ¿ya?, donde hayan recursos para todas estas familias y todas estas personas. Eso lo quería aclarar. También se decía que era muy difícil caracterizar a los cuidadores. Y créame que no es tan difícil, porque si lo vemos bajo la mira de la dependencia, que al fin y al cabo eso es lo que hace al cuidador, todas las familias, independiente del nivel socioeconómico, el nivel educacional, etcétera, se empobrecen, su salud mental decae y no tiene tiempos de ocio. Así que no es tan difícil caracterizarlos. Y cuando hablamos de estos cuidadores formales o que se encuentran las personas con discapacidad o dependencia institucionalizados, los ATD no están capacitados tampoco, son personas que no tienen estudios, al igual que nosotras, ¿ya? Así que no hay tanta distinción entre uno y el otro, porque no existe ni siquiera una carrera técnica para las personas que se dedican con un sueldo a cuidar a un otro. Eso por un lado. Acá en esta comisión también se invitó a salud y trabajo, porque entendíamos que nuestras temáticas estaban relacionadas. No se llegó a nada tampoco dentro de la comisión, así que eso también lo quería recalcar que se hizo, ¿ya? Y estoy así como dando mis comentarios de la presentación anterior, ¿ya? Bueno, más que todo decían de hablar de una forma negativa hacia el trabajo que nosotras hacemos, por supuesto, porque todas nuestras carencias son producto de la nula y poca oportunidad que nos entrega el sistema. Ahora voy a empezar mi presentación. No, todavía no. Hace más de un año que partimos con la esperanza de que por primera vez nos vieran, buscando por dónde podíamos entrar a ser parte del sistema. Y fue así como, gracias a los asesores de Diego Ibáñez y Carola Marzán, llegamos a la primera puerta que parecía abrirse. Ser visibilizadas y que se reconozca la labor que cumplimos con todo el amor del mundo, pero ha implicado un desgaste y un desmedro de nuestras vidas. Empobrecimientos, quiebres familiares, salud mental deteriorada, lagunas previsionales, pensiones indignas e inexistentes, tanto para las personas de cuidado como las personas que se dedican a su cuidado. Recalcamos que no toda persona con discapacidad es dependiente, pero sí que las personas con distintos grados de dependencia requieren de cuidados específicos, y de ahí es cuando nace la figura del cuidador. Es sobre esta figura que el Estado de Chile ha direccionado toda la responsabilidad de las personas dependientes, producto de discapacidad, enfermedad o condición diferente. La discapacidad, bajo la mirada asistencialista, ha perjudicado enormemente a las familias sin crear posibilidades y oportunidades reales para los que viven esta situación. Hoy, nuevamente, nos presentamos para exigir que se nos reconozca como sujetos de derecho y desde ahí construyamos en conjunto con las familias los programas, leyes y ayudas que realmente se requieren y se necesitan. En este estallido social no hemos quedado afuera, hemos marchado, hemos alzado la voz y avanzado gracias a la organización que hemos logrado construir.
Hoy no estamos pidiendo favores, sino exigiendo que se cumplan convenciones, tratados y leyes y que de una vez por todas Chile sea para todos. Cuota para personas con discapacidad y cuidador principal de persona dependiente en esta nueva Asamblea Constituyente y en esta nueva Constitución, como mínimo. Eso quería decir en una primera instancia. Y hablando de los artículos, ¿cierto? El tema de la dependencia es fundamental que quede y estamos ahí, concordamos completamente con Senadis de que tiene que existir la distinción, ¿ya? Acá no hay una claridad de lo que es la discapacidad y lo que es la dependencia, ¿ya? ¿Y por qué para nosotras es tan importante que aparezca esto? Porque de la dependencia nace el cuidado. Si la persona no es dependiente, si la persona no requiere de un otro que lo cuide, no existimos, ¿ya? Hay muchas personas con dependencia que son totalmente autovalentes y pueden tener una vida normal. Gracias. Con personas con discapacidad totalmente autovalentes que pueden tener una vida normal. Nosotros aparecemos cuando esa persona ya requiere de ayudas para las actividades de la vida diaria. Entonces, recalcamos y pedimos que, por favor, en esta ley aparezca esa distinción. ¿Y por qué esta ley? Y voy a leer acá rapidito. Esta es la única ley que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Y en 3 líneas aparece lo que significa ser cuidador. Era lo único que teníamos para agarrarnos y hacer algo. Era lo único. Y por eso a esta inclusión de las personas con discapacidad le agregamos, ¿cierto?, que se reconozca y un plan regulatorio para las personas que se dedican a su cuidado. Por eso es esta ley y por eso acá se entrega y se habla del trabajo, de la salud, de las oportunidades, porque estamos tratando que nos pidan igual que las personas que cuidamos. Ese es el motivo, no es por una cosa que se nos haya ocurrido. Ustedes me avisan. Sí, es que la verdad que venir hoy día, ya para nosotras, y lo voy a recalcar también, mi compañera acá viene de Buin. Usted viene de Santiago y yo hoy día vengo de San Felipe. Llegamos acá y nos dijeron en la puerta que no iba a haber votación, lo cual la semana pasada ya se suspendió, ya. Hoy día no hay quórum porque en la puerta hoy día, en la entrada, nos dijeron que no se iba a votar. Entendemos que el país está patas para arriba, pero la problemática de nosotras es desde que existe la discapacidad y las familias realmente están desesperadas. Cuando tengamos que votar, vamos a votar y volvemos al tiro. Lo que pasa es que, pero hoy día tampoco se va a poder votar. Ah, no, vamos a tener, en la sala están votando ahora. No, pero acá. No, si no vamos a votar aquí. ¿Le habían dicho en la puerta que no se fuera a votar este proyecto? Sí, no este proyecto aquí. No, porque las vamos a escuchar a ustedes, por eso. Lo que le estoy diciendo es que esa luz está diciendo que... No, que no van a votar el proyecto y aparte le estamos hablando a 3 diputados, y eso ojalá que se vea y se escuche. Y le doy las gracias a los que por favor se quedaron acá y están y nos toman en vamos cuenta. a suspender 5 minutos para ir a votar abajo y volvemos, ¿ya? Perfecto. Sí. ¿Ahí sí? Ya. Bueno, ahí en el artículo 4 estamos de acuerdo con las modificaciones con lo de Catarina del Real. Solamente agregaríamos para personas con discapacidad, dependencia y sus cuidadores, ese es como el reparo.
Eso. Lo que pasa es que ella, o sea, se borra el tema de con discapacidad o dependencia y lo borraron en la modificación que nosotros hicimos. Y nosotros estamos pidiendo que por favor no se elimine, porque volvemos al mismo punto. Sí, volvemos al mismo punto. Los cuidadores nacen del concepto de dependencia. Por eso para nosotros es tan importante, aunque suene redundante, es necesario que aparezca en cada vez que se nombre discapacidad o dependencia, porque ahí aparece el cuidador. No, pero acá dice, agregamos para personas con discapacidad, dependencia y sus cuidadores. Sí. ¿Eso dónde dicen que lo agregaría? La 4 es la que está. Sí. Esa están en contra de eso. Ajá. Claro, pero dice que le agregarían... Es que no es la 4, es la 3. La 3 estamos de acuerdo, Claro. pero Sí. agregamos la palabra dependencia. Ahí es de la 3 entonces. Es de la 3, sí. Y Se la lo 4, pregunto lo porque, mismo. claro, porque estas las tenemos que meter nosotros como indicación. Sí, pero volvemos como a lo mismo. O sea, para nosotros es extremadamente importante que aparezca diferenciado el tema de discapacidad y dependencia, porque desde ese término nace el cuidador. ¿Ya? Eso es como lo que, por favor, que no se les olvide. ¿Ya? Bueno, ¿y por qué rechazamos más que todo el artículo 4, ese punto? La indicación número 4 es que no todas las personas con dependencia tienen discapacidad, que es lo que hemos estado hablando, y es fundamental que se pueda asegurar desde el Estado el apoyo requerido. Por ejemplo, una persona de la tercera edad puede ser dependiente, pero no es discapacitada, y como tal requiere el apoyo del Estado. De esto, de la situación de dependencia, es que nace la figura del cuidador, por lo tanto es un concepto clave que debe estar presente en todo el cuerpo de esta ley. ¿Ya? Por eso ahí como que lo recalcamos y damos el argumento de por qué estamos pidiendo que no se saque de ese artículo. Entonces, porque aquí dice en el título del proyecto, es para incorporar un marco regulatorio aplicable a quienes se dedican al cuidado de personas con discapacidad. Entonces, en el título, no sé si el secretario nos puede ayudar, debiese quedar también la palabra dependencia. Sí. Maravilloso. Bien, después viene el artículo sexto, la indicación 5, que nos parece correcta, y después viene la indicación 6, donde la diputada del Real propone agregar el concepto en el entorno del hogar. ¿Podrías avanzar? Y en esa nosotros no estamos de acuerdo, y aquí quisiéramos comentar un caso como para poder ilustrar esta situación. Lo quiero comentar yo porque es un caso que a mí me tocó vivir. Mientras me dedicaba a trabajar, antes de dejar de trabajar por cuidar a mi hijo, fui docente del Instituto Profesional DUOC de las carreras de Ingeniería en Informática. Y en ese instituto tuve un alumno que es el que tengo la foto ahí. Este chico tenía discapacidad motriz severa, sus músculos no se desarrollaron, entonces no podía caminar, no podía mover los brazos, solamente podía hablar, su cabeza funcionaba bien, el cuerpo no. Y su sueño era ser ingeniero en informática, ese era su sueño. Y él con mucha dificultad logró que en DUOC lo aceptaran, ya que requería rampas para poder movilizarse y además requería que una persona lo acompañara a clases, en este caso era su madre, porque él no podía moverse solo, no podía ni siquiera hacer andar la silla de ruedas. Entonces él iba a clases con su madre y le costaba incluso teclear en el computador, por lo que los profesores le dábamos algunas facilidades para que él pudiera. El sueño de él era ser ingeniero en informática. No alcanzó a lograrlo porque por su enfermedad él falleció. Pero me acordé de este caso porque en esta indicación donde pretende circunscribir al ámbito del hogar, dejamos afuera a todos estos jóvenes que teniendo discapacidad tienen sueños, tienen ilusiones, tienen esperanzas, quieren crecer, quieren desarrollarse, quieren ir más allá, incluso quieren aportar al país con sus conocimientos o con lo que ellos puedan desarrollar.
por lo que nos parece súper grave circunscribir el tema del cuidado y del apoyo estatal solamente al cuidado en el hogar. Eso dejaría fuera las posibilidades de desarrollo educacional. Y pongo este caso para ilustrar porque este alumno que se llamaba Israel, la foto es un recorte del diario porque él ganó una maratón de programación, o sea, llegó realmente a desarrollarse y a hacer grandes cosas. En el caso de los niños pequeños pasa lo mismo, hay muchos niños que pueden escolarizarse pero requieren de apoyo de sus padres, apoyo de alguien que esté con ellos. Por eso es que es tan importante que no se circunscriba el apoyo al entorno del hogar, sino que dejarlo abierto a actividades, puede ser de la vida diaria, pero no debe circunscribirse al hogar precisamente por cortarle las alas a los chicos y jóvenes que quieren ir más allá. Avánzala. Después vamos con hay otra observación. Sí, que también tenemos algunos reparos ahí, pero es por el mismo concepto de la dependencia. En realidad es como la misma observación, nosotros la pusimos en varias partes. No todas las personas con discapacidad tienen dependencia y ahí la clave es las personas con dependencia. Avanza la siguiente. Sí. Pero es el mismo concepto. Una persona puede ser discapacitada y no necesariamente dependiente. La clave es la dependencia. La siguiente. No la otra, la anterior. Para atrás. Sí, la 6. Sí, ahí hay sí, en realidad ahí ya son como tecnicismos con el que estamos de acuerdo. Ella propone sacar una palabra que era neuropsicológica y psíquica. Nos parece adecuado porque en realidad con las palabras física y mental se cubre todo. Así que lo demás es como redundar y ponerle más. La siguiente también. Estamos de acuerdo. Vamos con las que rechazamos en realidad porque... Ya, y aquí empiezan las observaciones del diputado Undurraga. Esta en particular, que es la primera que él plantea, donde quiere poner que el Estado propenderá dentro de sus posibilidades a asegurar los derechos. Viene la lista de derechos después. La rechazamos enfáticamente y tajantemente porque los derechos en general no pueden ser relativizados. No puede ser que tal vez podamos asegurar derechos. Los derechos son sí o sí, no pueden ser relativizados y por eso creemos que no corresponde esta observación. Chile firmó un convenio sobre los derechos de las personas con discapacidad, por lo tanto nuestro país está obligado a hacer ley de este convenio que firmó. De esa manera es que no corresponde para nada relativizar el tema de los derechos. Entonces, esa indicación la rechazamos totalmente. Bien, los otros puntos los va a señalar nuestra otra compañera Paloma. ¿Se escucha? Estoy un poco lejos. Ahí sí. Ya. Primero, me gustaría indicar que tenemos que tener un Estado garante de derechos, ¿cierto? Por lo tanto, lo que nombraba mi compañera anterior no está en discusión. El artículo primero de la actual Constitución indica que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Por lo tanto, en este momento los derechos de las cuidadoras y sus familias están siendo totalmente vulnerados y estamos faltando a la actual Constitución. Dicho esto anterior, me voy a referir al párrafo tercero esta era la misma... Sí, acá está. Estamos de acuerdo con lo que indica la diputada del Real referente a cambiar que intervengan especialistas tales como psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, entre otros, para reemplazar en este numeral 2 la expresión en
la que intervengan especialistas tales como psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, entre otros, por las siguientes, con el objeto de brindar a las cuidadoras y cuidadores apoyo y contención psicoemocional, atendiendo a las necesidades que se generan producto de las labores que se desarrollan. Estamos completamente de acuerdo con eso. Rechazamos categóricamente la indicación del diputado Undurraga, que elimina por completo, además de velar por el derecho de atención prioritaria en la salud primaria, al igual que las personas que estén a su cuidado. ¿Por qué rechazamos este punto? Es un dolor muy sentido para las personas con discapacidad y dependencia y sus cuidadores y cuidadoras la falta de empatía de los servicios de salud, quedando esta a buena voluntad de los técnicos y profesionales que los atienden. Para un cuidador o cuidadora, el retraso en la atención de salud muchas veces significa tener que perder una hora, la única hora de descanso que tiene de tiempo libre con la que se cuenta. Rechazamos enfáticamente esta observación, ya que demuestra que no hay ni el más mínimo conocimiento de nuestra realidad. Para nosotras es imposible estar en un servicio de salud primaria a las 6 de la mañana para solicitar una hora, para que se nos cite a las 9 de la mañana y se nos atienda a las 11, porque no tenemos redes de apoyo con quien dejar a las personas que cuidamos. Por lo tanto, para nosotros es primordial poder ser prioritarias en la salud primaria. Del título 3, párrafo 3, se indica... se indica por el diputado Undurraga, quiere reemplazar a un trabajo flexible sin reducción de sueldo y a contar con apoyo de acceso al mercado por a los derechos laborales, mismos términos que todo trabajador dependiente. ¿Por qué rechazamos este punto? La situación de discapacidad o dependencia, así como lo de sus cuidadores, exige que se abran espacios especiales para ello, desde habitación, de la infraestructura, hasta horarios flexibles, posibilidad de teletrabajo, etcétera. Rechazamos enfáticamente esta observación a la ley, ya que demuestra que no hay ni el más mínimo conocimiento de nuestra realidad. Es importante para nosotros que se entienda que nosotras no tenemos las mismas posibilidades de reintegrarnos al mundo laboral, nuestros tiempos no son los mismos. Si nosotros tenemos una urgencia, no existe la posibilidad de ausentarnos del trabajo. Muchas de nuestras cuidadoras simplemente no pueden salir de su hogar, por lo tanto, se requieren unas medidas muy distintas a la de cualquier trabajador de forma dependiente, ¿cierto? En el párrafo tercero, en el título 3, párrafo 3, donde se indica a contar con subsidio y apoyo económico de diversa índole para la cuidadora o cuidador que no pueda trabajar o le haga en menor medida o lo haga en menor medida a lo que puede o quiere, en atención a su labor de cuidado o de cuidadora. El diputado Undurraga elimina este numeral. ¿Por qué lo rechazamos? Las cuidadoras y cuidadores estamos haciéndonos cargo de una responsabilidad que el Estado no asume. Nuestro trabajo le ahorra millones y millones de dólares al Estado. Exigimos apoyo y pensiones dignas para poder seguir realizando nuestra labor y ser respetadas por ello. Rechazamos enfáticamente esta observación a la ley, ya que demuestra que no hay ni el más mínimo conocimiento de nuestra realidad. Asimismo, demuestra total desconocimiento de los tratados internacionales relativos a la materia y, como si fuera poco, demuestra total desconocimiento de cómo se resuelve este tipo de problemas en países desarrollados. Nosotros no podemos seguir ahorrándole estos millones al Estado. Desde que existe la discapacidad existen los cuidadores y jamás se ha visto esta figura. Hemos sido invisibilizados por siempre y ya es hora que el Estado se haga cargo de esto. ¿Puedo lo último? Ya. La exposición ha ido indicación por indicación, sin embargo ha omitido dos, la 10 y la 13. No sé por qué no están en el PowerPoint. Las 10 no hay observación, ya. Tiene la palabra. Bueno, presidente y a las que están presentes, no olvidemos que este proyecto fue trabajado con todos los asesores de esta comisión y aprobado antes de pasar a la sala, donde fue aprobada de forma unánime.
No podemos esperar que termine el año sin que pase a la sala nuevamente a la votación. Este es un proyecto básico y no entendemos tanta demora realmente. Creemos que es una posibilidad para ustedes realmente darnos también a nosotros un poco de tranquilidad, porque sabemos que esto es solamente el inicio, y ustedes también lo saben, de un largo camino que nos toca seguir luchando, seguir visibilizando, pero si no logramos sacar adelante este proyecto, realmente nos iríamos bastante para atrás y tendríamos que partir de cero. Así que les pido por favor que recuerden todo este camino que llevamos recorrido, donde se ha hecho un gran trabajo de todos los asesores de esta comisión y donde ya deberíamos pasar a sala lo antes posible. Muchas gracias. Señora Paola. Señor presidente, también me gustaría acotar que según la última encuesta son cerca de 3 millones de personas en situación de discapacidad y sus familias. Por lo tanto, el descontento general supera los 6 millones de chilenos en este ámbito. Por lo tanto, esa es la importancia que tienen estos proyectos de ley que nosotras solicitamos que sean aprobados. Muy bien. Diputada. Sí, yo quiero preguntarles porque en el fondo acá, bueno, cuando se discutió este proyecto yo tampoco era parte de esta comisión, entonces lo hemos ido conociendo ahora en el recorrer de esta semana en realidad. La pregunta, porque acaba de decir que son 3 millones de personas con discapacidad. De esas 3 millones de personas, todos tienen un cuidador y alguien que se haga cargo de ellos. Pero ¿cuántas son, ustedes si tienen el diagnóstico de cuántas son las cuidadoras o cuidadores que hoy día, porque aquí yo, claro, estoy viendo toda la, como lo que se solicita en este proyecto. Veo lo que se solicita en este proyecto y, por ejemplo, dicen tener mejor calidad de vida, contar con los profesionales, hablan también de a un trabajo flexible, sin reducción de sueldo, que eso en el fondo, el tema del trabajo flexible sin reducción de sueldo, ahí hay que entrar a solicitar o ojalá no a obligar a las empresas, sino que o a quien sea el empleador a que esa condición se cumpla. Entonces, pero también sería bueno tener ese diagnóstico de cuántos son los cuidadores, porque si este proyecto hoy día, claro que la señora Mariela dice, no es un proyecto difícil, pero cuando uno va analizando hartas cosas, sí, tiene algo, por ejemplo, el saber cuántos cuidadores son, porque en el futuro uno tiene que también tomar decisiones o proponer otros proyectos que también vengan a hacerle un poco más fácil esto que no es fácil. Y porque también si se busca la mejor calidad de vida, hay diagnósticos que uno tiene que tener al momento de tomar decisiones también, sobre todo cuando hay recursos económicos involucrados. Ahora sí, bueno, como decía Paloma, por encuesta, claro, está el número de 3 millones de personas con discapacidad. No existe un catastro de cuántos cuidadores hay. Nosotros más o menos con un tema de que si son 3 millones de personas con discapacidad, lógicamente tienen a un cuidador por lo menos principal que lo está cuidando, ¿ya? Y tampoco no sabemos cuál es el diagnóstico, entonces no estamos creyendo que es eso, ¿ya? Siendo que la realidad la llevamos a cada una de nosotras y sabemos que la discapacidad, la enfermedad, etcétera, toda la familia se ve afectada. Nosotras desde el día 1 hemos pedido un catastro para los cuidadores. Hemos hablado también en el Ministerio de Desarrollo Social por lo mismo. Hablamos con Senadis pidiendo y supuestamente el resultado de una mesa de cuidadores que tuvimos con el subsecretario Sebastián Villarreal. Senadis dice, y está dentro de las propuestas para el año 2020, que se va a realizar un catastro para cuidadores dentro de sus propuestas, ¿ya? Y eso está resultado de una mesa. Así que, porque tenemos la claridad que de la única forma que se hagan políticas públicas es teniendo esos números. Así que esperamos también, y se mandó un oficio desde el senador Lagos Peder, que también con él empezamos a hablar del tema del catastro, al subsecretario Sebastián Villarreal para saber en qué va esa propuesta. Así que estamos esperando la respuesta lo antes posible. Sí.
Sí, entonces si hay un oficio ya enviado, yo también haría la solicitud de parte de esta comisión para que también nos envíen acá el oficio del catastro, si es que ya lo tienen, o un oficio para que se levante a la brevedad el catastro de los cuidadores. Bueno, primero que nada, señora Mariela, Victoria, Paola, gracias por la exposición. Paola dice ahí en el papel. Paloma, señora Paloma. La verdad es que, como usted decía en un principio, que era necesario que para estas leyes participen, por eso es que quisimos invitarla. Quiero decirle además de que esta comisión no sesiona hace como 2 o 3 semanas más o menos, ¿cierto? Por todo el tema, el estallido social, que se han hecho sesiones todos los días, por eso no hemos podido sesionar. Esta es la primera vez que tenemos la oportunidad de hacerlo con ustedes y justamente porque sabemos lo que significó el trámite de este proyecto, porque también estaban todos nuestros asesores. Yo estoy del año pasado cuando empezamos a ver esto, entonces estaban todos los asesores y no podía ser de que nosotros lo hubiéramos cambiado con estas indicaciones sin preguntarle a ustedes, que con ustedes fue lo que trabajamos el proyecto y cuando lo empezamos a ver, la indicación, empezamos a tener todos distintas opiniones, entonces después dijimos, oye, pero si lo trabajamos con ustedes, por eso las invitamos y si no pudimos antes, la verdad es que escapa a lo que nosotros podemos hacer, pero nos comprometemos sí a tramitarlo rápido, o sea, por lo menos yo ya tomé nota de las indicaciones que hay que hacer, de las que proponen ustedes, y bueno, y la próxima semana ya lo vamos a votar, decidimos delante, acordamos la próxima semana, o sea, la próxima sesión, y... 8 de enero. ¿Esa es la próxima sesión? Sí, porque claro, la próxima distrital, después viene el primero que juega justo día miércoles. Cada miércoles. Pero la próxima sesión lo vamos a votar ya. Y nada, pues cuenten con nosotros, con la comisión. Cualquier cosa, vamos a estar atentos a ese oficio para la próxima sesión también. Y si necesitan de que consigamos alguna reunión con alguien, que invitemos al ministro, no sé, o al subsecretario, o a Sebastián, con el que ustedes han conversado. Bueno, ¿cómo se llama? Natalia también viene siempre a la comisión. Andrea. Y porque se me olvidó el nombre y lo anoté mal. Por eso, háganos llegar todas las inquietudes y nosotros estamos a disposición de la agrupación, ¿ya? Presidente, bueno, antes de ir terminando ya, nosotros sabemos que, o sea, para nosotros es urgente esto. Sí. Nosotros necesitamos que ustedes le pongan urgencia a este proyecto, porque realmente, independiente que tal vez no va a ser un gran cambio para las familias, pero es un inicio. Sí. ¿Ya? Y es un inicio que realmente estamos esperando a lo largo de todo Chile y es una esperanza. ¿Ya? O sea, es como dejar mi corazón acá y decir, por favor, pónganse en el lugar de miles de familias que lo requieren y lo requieren ahora, ¿ya? Y nosotras estamos 100% dispuestas a venir las veces que sea para trabajar por todos, ¿ya? Porque esto tiene que cambiar, ¿ya? Para todos. Lo sabemos que esto es un inicio y por eso es que nos comprometemos a la próxima sesión votarlo al tiro, ¿ya? ¿Estamos, diputada? Ya. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, está excelente.